Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los transportes comienzan a traer sobrevivientes de regreso a casa. El sargento Paul Sutton baja del barco con el modesto deseo de formar una familia con su esposa, Betty, con quien se casó justo antes de ser enviado al frente. La sonrisa esperanzada de Paul se desvanece mientras escanea la multitud buscando a su esposa. Vuelve a mirar, más lento, con cuidado, como si quizá la hubiera pasado por alto entre la confusión de pancartas y ramos de flores, pero no. A su alrededor los hombres son envueltos por los brazos de sus familias. Él queda solo, de pie, en la corriente de aire que dejan esos abrazos. La bienvenida es ruidosa para todos, excepto para él. Entonces comprende que Betty no ha ido a recibirlo. Se dirige muy triste al departamento que compartieron antes de su partida a la guerra. Toca el relicario que contiene su fotografía y abre la puerta. Dentro, Betty lleva un conjunto de lencería. Enseguida queda sorprendida por la llegada de Paul. Luego corre hacia él y lo abraza. Betty dice que no sabía que Paul regresaría hoy, lo que lo confunde, ya que le había informado sobre su llegada en las cartas que le envió casi todos los días durante 4 años. Betty con timidez revela que dejó de leer sus cartas porque las escenas de batalla eran demasiado para ella. En su defensa las había guardado, mostrándole a Paul un baúl lleno de sobres sin abrir, pero nunca los abrió después de los primeros. Esto duele en los sentimientos de Paul, ya que escribir cartas a su esposa se convirtió en un salvavidas para él en el campo de batalla. Sin embargo, traga su dolor y perdona, porque lo único que quiere es amor. Inmediatamente, Betty habla sobre el auge económico y cómo logró convencer a la antigua empresa para la que Paul trabajaba de volver a contratarlo. Sin embargo, Paul no quiere volver a vender chocolates. Él dice que escribió sobre el futuro que soñó para ellos, un hogar lleno de niños y mañanas tranquilas, en las cartas que Betty no abrió. Mientras tanto, Betty solo habla de dinero y de las cosas agradables que puede comprar e insiste en que regrese a vender chocolates, porque más dinero significa más felicidad. Paul cede y dice que sí a sus demandas mientras comparten un apasionado reencuentro. Al amanecer, Paul está de vuelta en uniforme, besando su frente mientras ella se duerme y se marcha hacia Sacramento para continuar su trabajo como vendedor de chocolates. En el tren nota a una joven ansiosa lidiando con una maleta. Esta cae, esparciendo su contenido, incluido un marco con una fotografía de ella y su padre que se rompe. Siendo un caballero, Paul se levanta rápidamente para ayudar. Se tambalean con el vaivén del tren y él termina torpemente sobre ella. De regreso en su asiento, Paul se queda dormido, solo para ser acosado por recuerdos de guerra. Se despierta aliviado de que todo fue un sueño, pero la hermosa dama ya no está. Se baja en San Francisco para tomar un autobús a Sacramento, y por suerte se encuentra nuevamente con la misma mujer. Ella se pregunta por qué Paul toma un autobús a Sacramento cuando el tren también pasa por la ciudad. Resulta que sus boletos fueron intercambiados durante su encuentro en el tren. Ella se presenta como Victoria Aragón, una estudiante de posgrado que regresa a la viña de su familia en Napa Valley. Luego, 2 hombres ebrios entran y comienzan a acosarla. Los instintos de soldado de Paul despiertan y no pierde tiempo en enfrentarlos y golpearlos. Esto lleva a que los 3 hombres sean echados del autobús. Paul camina por la carretera hacia su destino, pero se sorprende al encontrar a Victoria sentada con su equipaje en medio de la carretera. Al ver que está llorando, Paul pregunta qué le sucede. Ella confiesa que tiene miedo de regresar a casa y enfrentarse a su padre porque quedó embarazada de un profesor que la abandonó. Ella cree que su padre la desheredará si vuelve sin un esposo, así que Paul quiere ayudarla a ella y a su bebé. Ofrece un plan temporal: fingirá ser su esposo por una noche para que pueda entrar a su casa sin deshonra. Él admite que está casado e insiste que el engaño terminará al día siguiente, y Victoria, desesperada y cautelosa, acepta. A medida que se acercan a la viña, las colinas se sientan sobre nubes rodantes bañadas por el sol. Su belleza deja sin aliento a Paul. Antes de entrar, Paul desliza un anillo hecho de un trozo de chocolate en su dedo y luego el suyo, en lugar de anillos de boda. De repente, disparos de rifle rompen el silencio. Los dos buscan el refugio, pero la tensión se desvanece cuando Victoria ve que es su padre quien sostiene el arma. Alberto, el padre de Victoria, estalla en furiosa incredulidad cuando Victoria presenta a Paul como su esposo. Él se dirige hacia la casa, llamando a su esposa. El resto de la familia y el personal se reúnen debido al alboroto que Alberto está haciendo. A pesar de eso, todos saludan a Victoria con abrazos alegres mientras finalmente regresa a casa. Tras la rabia de Alberto, ella también anuncia la noticia de su matrimonio con Paul. Todos en su familia se sorprenden por la noticia. La ira de Alberto se intensifica cuando descubre que Paul vende chocolate como oficio. Pero en la confusión del hogar, la madre de Victoria, Mary, y la abuela, Guadalupe, atemperan la tormenta con hospitalidad, mientras que el abuelo de Victoria, Don Pedro, abraza al extraño abiertamente, incluso elogiando
los chocolates de Paul. Paul es invitado a la cena familiar, donde Alberto lo interroga sobre su pasado. Cuando se entera de que Paul es un huérfano, se burla, diciendo que un hombre sin pasado no tiene futuro y no es apto para casarse con su hija con el respetado linaje mexicano de la familia. Paul se mantiene firme, absorbe la humillación, agradece la cena y sale a tomar aire. Victoria lo encuentra en la oscuridad y se disculpa, pero él parece entender de alguna manera de dónde proviene la rabia de Alberto. Esa noche su engaño les gana la Master Suite de los padres de Victoria, aunque Paul elige dormir en el suelo por respeto. En una habitación más pequeña, Mary insta a Alberto a que al menos le dé las buenas noches a los supuestos recién casados. Incapaz de cruzar a su mujer, Alberto irrumpe en la Master Suite con un frío buenas noches. Paul se apresura a acurrucarse en la cama junto a Victoria, pero los ojos de Alberto ya notan la manta en el suelo. El hombre se va sin decir nada más. En caso de que alguien más entre en su habitación, los dos deciden dormir en la cama juntos. Se empieza a construir una tensión romántica, pero Paul desvía la mirada y se va a la cama. Paul tiene otra pesadilla que lo despierta gritando el nombre de Victoria. Cuando ella lo calma, el sonido de las campanas estallan afuera. La escarcha ha caído sobre la viña como una plaga blanca. Toda la familia y los trabajadores encienden muchas mangueras de fuego para llevar calor a las plantaciones de la viña. Paul pregunta cómo puede ayudar y Alberto le grita que se haga a un lado. Sin embargo, Victoria le muestra cómo usar ropas similares a las alas para tirar y propagar el aire caliente más cerca de las uvas. Él imita su ritmo, impulsado por el deseo de ser útil, y Alberto observa desde la distancia. Cuando la mañana quema la niebla, las plantas de uvas se salvan. Ahora Paul se prepara para partir hacia Sacramento. Don Pedro tiene un plan diferente y lleva a Paul a caminar por la historia de la viña hasta una colina cercada, donde se plantó la primera planta de uva por su ancestro en el siglo XVI. Le dice a Paul que un huérfano es simplemente un hombre que espera descubrir su familia y que, si lo desea, puede considerarse uno de los Aragón ahora. Paul se siente conmovido por aceptar esa calidez, pero aún así dice que no puede quedarse hasta el día de la cosecha mañana. Don Pedro cede, pero revela a Paul que Alberto predijo su partida y que Victoria será quien pague el precio. Para evitar que Victoria se lastime, Paul decide quedarse un día más. El hermano menor de Victoria, Pedro, regresa a casa de Stanford y recibe a Paul con los brazos abiertos. Toda la familia y los trabajadores se adentran en la viña para recoger las uvas, riendo y cantando. Paul observa los gestos eficientes de Alberto, los imita y naturalmente cae en una competencia amigable que termina con los dos hombres cargando cada uno una caja repleta de uvas casi al mismo instante. El ambiente se expande en celebración, los músicos afinan sus instrumentos y las mujeres entran en el gran barril de madera para pisar las uvas con los pies descalzos. Incluso Victoria tiene la oportunidad de unirse, ya que ahora es una mujer casada, al menos para los demás. Las mujeres arrastran a Paul al barril, alentando a la pareja a bailar juntos entre las uvas. Se acercan en una gravedad completamente separada de la mentira que están representando. Más tarde, empapados en jugo y música, finalmente se besan en privado con una necesidad que los sorprende a ambos, solo para que Paul se eche atrás, como si hubiera sido quemado. Admite que la ama más de lo que esperaba amar a alguien, pero sigue siendo un hombre casado y no puede traicionar a Victoria ni a su esposa. Choqueada y triste, Victoria aparta su rostro y llora durante la noche, mientras Paul duerme solo en el sofá con un dolor de cabeza y el conocimiento de que el camino moral a veces pasa por el desamor. Es despertado por Pedro y Alberto discutiendo en la sala. Pedro opina que deberían modernizar su bodega y Paul sugiere préstamos bancarios como una línea de seguridad durante los años difíciles. Alberto se enfurece y le dice a Paul que se meta en sus propios asuntos. En medio de la pelea, Alberto comenta que Paul y Victoria no parecen una verdadera pareja casada, especialmente ahora que Paul ha dormido en el sofá. Paul se defiende, diciendo que el bienestar de Victoria es un negocio porque le importa. Preparándose para irse, Paul nota que Victoria se agarra el estómago con dolor. Se apresura a su lado y le ofrece quedarse una noche más para ayudarla con las tensiones estresantes con su padre, pero ella se niega. Dice que este no era su problema en primer lugar. Ella se va y él la persigue, pero en su lugar encuentra a Alfredo en la sala de almacenamiento de barriles. Alberto recuerda una vez más a Paul que nunca adquirirá la bodega a pesar de casarse con Victoria, a lo que Paul responde cuestionando si Alberto ama a su hija. Alberto insiste en que trabaja arduamente porque ama a sus hijos, así que Paul le dice que comience a demostrarlo. Victoria escucha la discusión y se une. No entiende por qué Alberto es tan controlador o por qué lo odia tanto a Paul. Alberto mantiene su postura, pero su hija está cansada de su temperamento. Pregunta si debería irse de la propiedad
piedad familiar, pero Alberto dice que solo quiere la verdad. Paul está a punto de irse una vez más. Don Pedro lo persuade para que beba brandy que él mismo ha hecho. Se emborrachan juntos y comienzan a cantar una canción romántica en latín. Don Pablo enseña a Paul la letra para que pueda serenatear a Victoria desde abajo de su ventana con una banda de mariachis. Paul canta con una honestidad cruda y quebrantada que arrastra el sueño desde cada habitación. Incluso Alberto comienza a preguntarse si ha sido demasiado duro con Paul, ya que ahora cree que el hombre realmente ama a Victoria. Don Pablo dice que la señal de la aceptación de Victoria es si la lámpara de su habitación se enciende, y cuando la última nota se desvanece, la ventana se mantiene oscura. Paul se aleja en derrota, pero luego ve el resplandor tras una larga pausa. Paul, quien cree en el deber incluso más de lo que cree en la esperanza, decide irse de todos modos. Termina en el Festival de la Cosecha al día siguiente, ya que el autobús partirá de la zona. Mientras tanto, Victoria y su familia llegan para la bendición del vino realizada por el padre Couturi. Ella lo ve y se acerca con 2 copas de vino para un brindis. Alberto se une, presentando a Paul al sacerdote como su yerno y anunciando que habrá una boda esa misma noche. Sorprendido, Paul le susurra a Victoria que no pueden continuar con esta insostenible mentira, y ella accede a contar la verdad ella misma. Antes de regresar a la familia, él entrega su medalla de estrella de bronce como regalo para el hijo que está esperando. Luego ella se acerca a Alberto y confiesa el embarazo y que no hay esposo. A medida que la familia procesa la noticia, Paul se escabulle para la celebración. Hace autostop hacia Florida, donde nuevamente cae en un sueño lleno de pesadillas. En él y Victoria se toman de las manos con un niño cuando explota algo, lo que lo despierta bruscamente, aún en el auto. Finalmente llega al departamento de Betty. Cuando entra, se sorprende al encontrar a Betty en la cama con otro hombre. Ella le dice a Paul, no cruelmente, pero fríamente, que la vida que desea no es la vida que ella jamás querrá, que ya ha presentado papeles de anulación y que debería firmarlos. Él se va con los papeles en la mano, aturdido al principio, pero la alegría vuelve a él rápidamente, ya que puede regresar con Victoria ahora que está libre de su matrimonio. Inmediatamente hace autostop de regreso hacia Napa, y cuando llega a la finca ya es de noche. Alberto está profundamente embriagado con sus hombres, quebrantado por un orgullo herido. Paul lo despierta y se presenta abiertamente para pedirle permiso para casarse con Victoria, prometiendo también ser un padre para el hijo que ella lleva. Alberto le recuerda con enfado que es un hombre casado, y a pesar de que Paul le muestra los papeles de anulación, Alberto aún exige su arma. Aún sin armas, Paul intenta luchar, esquivando sus agresiones con facilidad. En la pelea que sigue, una lámpara de aceite que Alberto lanza a Paul falla su objetivo y enciende los bordes de la viña. El fuego rápidamente se propaga de un árbol a otro y pronto todo el camino se está incendiando. Paul se mueve rápidamente, empapando su chaqueta en agua e intentando apagar el fuego. Toda la familia y los trabajadores llegan pronto, incluida Victoria, quien deja a un lado su sorpresa para unirse a Paul en detener el incendio. La familia y los trabajadores corren a salvar lo que se pueda. Pedro, quien también se unió al esfuerzo, desafortunadamente se incendia la ropa y entra en pánico. En medio de los gritos de horror, Paul empapa su ropa en un barril y corre hacia el calor donde está Pedro, envolviéndolo en un paño húmedo y sofocando las llamas en sus piernas. Alberto, que estaba aturdido inicialmente por el shock y el remordimiento, ahora carga hacia las filas hasta que don Pedro lo arrastra hacia atrás. Al final, el fuego fue tan generalizado que no se pudo detener, engullendo la totalidad de la viña. La noche se apaga a sí misma y el amanecer muestra el costo sin piedad. Espigas negras donde una corriente verde una vez corrió, y el humo se dibuja sobre la colina de la capilla. La familia Aragón y los trabajadores lloran, viendo cómo su hogar y sus medios de vida se desvanecen en una noche. Don Pedro lamenta lo que cree que se ha ido, no solo de la cosecha o de las ganancias de una temporada, sino también la verdadera raíz de la identidad familiar. Todos creen que la antigua planta de uva en la cima de la colina debe haberse convertido en cenizas como todo lo demás. Al ver a la familia desgarrada por el dolor, Paul decide hacer lo que puede ser demasiado doloroso para que los demás lo hagan. Camina hacia la colina con una pala y tenaz optimismo. Se arrodilla en la ceniza y cava con cuidado hasta que levanta la raíz ennegrecida de la antigua planta de uva del suelo. Se ve muerta, con la piel carbonizada descascarándose como corteza vieja, pero de todos modos la lleva hacia Alberto. Paul le pide que la corte para ver si el fuego ha alcanzado el corazón de la planta. El hombre mayor lo mira por un instante y luego saca frenéticamente su cuchillo. Quita una tira de corteza quemada y se sorprende por un rasgo de esperanza. El núcleo sobrevivió al fuego y esa pequeña parte de vida devuelve valor al círculo reunido alrededor de ellos. Don Pedro exclama que el viñedo no ha terminado después de todo. Con una risa aún seguida de lágrimas de gratitud, Alberto se vuelve para agradecer a Paul. A pesar de su anterior rabia y maltrato, finalmente acepta que Paul es un buen hombre con un corazón valiente. Como agradecimiento, corta un trozo vivo de la raíz y se lo entrega a Paul para que lo replante, no como ayuda contratada, sino como familia. Esto prioriza la confianza que Alberto ahora tiene en Paul para ayudar a restaurar
su herencia, su tierra y su medio de vida. En el silencio que sigue a la revelación, Paul toma la mano de Victoria y desliza un verdadero anillo en su dedo, y la familia, mujeres, hombres y trabajadores, que han ganado el derecho a celebrar, vitorean mientras la pareja sella su promesa con un beso. La bendición del sacerdote del día anterior resuena en la memoria. Los músicos no tienen nada más que tocar, los campos están vacíos, y sin embargo la esperanza se siente menos como un estado de ánimo y más como una acción, el trabajo deliberado de plantar lo que queda y cuidarlo con paciencia hasta que vuelva a crecer. La vida de Paul demuestra que incluso cuando todo parece perdido, el amor, el hogar, la identidad, siempre queda una parte de nosotros que resiste. A veces las tragedias no llegan para destruirnos, sino para guiarnos hacia el lugar donde sí pertenecemos, porque lo importante no es lo que se quema, sino lo que sobrevive, la capacidad de amar, de empezar de nuevo y de encontrar una familia donde menos lo esperábamos. Ahora dale click a uno de estos resúmenes que te estoy recomendando. Nos vemos allí.